Bienvenidos a este episodio que será viral. Son ya 8 personas fallecidas después de que les suministraron sueros vitaminados. Sucedió en el estado de Sonora, aquí en México. Solo buscaban bienestar y un refuerzo para sus cuerpos, pero encontraron la muerte. Es un caso que ha estremecido a gran parte del país. Tenga mucho cuidado si usted recibe algún tratamiento de este tipo, sobre todo porque es necesario saber cómo se debe llevar a cabo para no estar en riesgo. Y una de las preguntas es, ¿qué implicaciones legales tendría para los responsables de atender a los pacientes que perdieron la vida? Es una de varias preguntas que haremos a nuestros invitados. Hoy en Será Viral nos acompaña el doctor Sebastián Arana, experto en cirugía bariátrica. Bienvenido, doctor. Por la invitación, buenas tardes. Gracias. También está con nosotros el abogado Sergio Cabañas, especialista en litigio civil, mercantil y administrativo. Abogado, gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación. Qué amables. Doctor Sebastián, me gustaría iniciar con un poco de contexto, explicarle a la gente qué son estos sueros, para qué sirven, en qué momento se pusieron de moda y demás, por favor. Muy bien. Estos sueros se ponen de moda hace unos años por cuestiones desde muy triviales, como por ejemplo una resaca o una cruda, hasta al día de hoy con un poquito más de vanguardia para cuestiones de mejoría del sistema inmune, mejoría de rendimiento deportivo y hasta algunas veces para mejorar pérdida de peso. Esas son las indicaciones que se le han dado el día de hoy a los sueros vitaminados. Gracias. Bueno, pues ahí vamos entendiendo el interés de cada una de las personas. Ahora, abogado Sergio Cabañas, si alguien que nos ve está pensando en tomar un tratamiento de este tipo y demás, en términos legales, ¿cómo debe ser el trato con el médico? Yo no sé si se debe de firmar un contrato precisamente o qué respaldo debe tener el paciente. Bueno, definitivamente la primera cuestión que debería de verificar toda persona que acuda a este tipo de establecimientos es que el doctor o el personal que le va a administrar cualquier tipo de tratamiento, pues primero tenga las acreditaciones profesionales necesarias para ello, ¿no? En este caso, por lo menos cédula profesional. Entiendo que en el caso que se suscita allá en Hermosillo, el médico tendría cédula profesional de médico cirujano. Sin embargo, también hay ciertas especialidades que están reguladas y que deben de tener sus propias acreditaciones de acuerdo a la especialidad, al margen de que el propio establecimiento deba de contar con los permisos para establecerse como una clínica o como un negocio donde administren tratamientos de salud, estética, belleza y demás. Y generalmente deben estar exhibidos ahí para vista de los pacientes y el público en general, ¿no? Sí, tienen que llegar con ese respaldo jurídico, por lo menos. Ahora, doctor, platíquenos, por favor, un poco acerca de los riesgos. A ver, los pacientes, ¿quiénes podrían calificar para recibir un tratamiento de este tipo? ¿Quiénes no? Yo no sé si tenga que ver, por ejemplo, comorbilidades, algunas enfermedades ahí y que traigan y demás. Doctor. Muchas gracias. Para hacer la respuesta más concisa, médicamente hablando, una indicación formal para un suero vitaminado no existe. La indicación para reponer oligoelementos, vitaminas o minerales debe de ser específica y todo medicamento que se use por vía intravenosa se debe idealmente administrar en un ambiente hospitalario o prehospitalario con muchos rigores de seguridad en la aplicación. Bien, bien interesante ahí, sobre todo porque la gente debe traer estos datos en el radar y datos también, por ejemplo, abogado, que ahora nos llevan a tratar de entender lo que sucedió allá en Sonora y algo que llama la atención de entrada, ¿qué tipo de delitos son los que se configuran? ¿Cómo se tiene que tipificar la manera en que se dieron estos desenlaces? Y sobre todo hablar un poquito también de las sanciones, abogado. Mira, desde luego, y tenemos que hablar en esta circunstancia de manera general, porque ni tenemos acceso todavía a las carpetas de investigación ni al caso en específico. Todo lo que conocemos es a través de notas periodísticas y lo que se ha comentado en redes sociales. Entonces también tenemos que ser cautelosos e imparciales al respecto, pero evidentemente lo que sí se ha comentado y parece, por supuesto, que ya está confirmado, es que ha habido muertes. Se habla alrededor, creo que de 8 confirmadas hasta el momento y otras personas que han salido lesionadas. Entonces, y pueden estar en estado grave, ¿no? Y crítico. Entonces, delitos de los que se está investigando por el momento es, desde luego, un homicidio, ¿no?
sin calificarlo ahora si es doloso o culposo, como se establece en la cuestión penal. Eh, y eso es por parte de la cuestión penal. Ahora, desde el punto de vista civil, también surge una cuestión de responsabilidad civil por la cual el responsable de esto tendría que hacerse cargo de la reparación del daño, ¿no? Sí, por supuesto. Y ya hablaremos, por ejemplo, ahorita de quiénes participan, quiénes podrían ser los responsables, porque hay médicos, hay enfermeras, hay hasta personal administrativo. Pero por lo pronto, doctor, me gustaría aterrizar en este punto. No sé si bien suministrado, bajo toda prescripción médica y demás, un tratamiento de este tipo sí tiene un lado favorable, por así decirlo, el suministro de un suero vitaminado. Eh, las ventajas de poner un suero pueden ser tan simples como mejorar hidratación, que esas son de las aplicaciones de cualquier suero en la vena, en cualquier condición, en hospital, en urgencias, hay un beneficio. Lo que se agrega como un suplemento de multivitamínico o alguna otra sustancia depende mucho de la indicación. Por eso es que exhortamos al público a que trate de no banalizar esta cuestión de ponerse medicamentos en la vena por cuestiones que no tienen un diagnóstico realmente bien concretado. No se puede poner un suero nada más porque me siento agotado. Lo ideal es que se acuda a una valoración con un médico, se haga un diagnóstico formal y se dictamine qué tratamiento se tiene que dar y si requiere un medicamento intravenoso, aplicarlo, con todo lo que conlleva de beneficios y riesgos, como puede haber embolias, puede haber sobrecarga hídrica, puede haber complicaciones en las venas, y si hay algún tipo de mal uso de algún tipo de medicamento que pueda estar contaminado, puede haber secuelas graves, porque recordemos que estamos ingresando sustancias dentro de la sangre directamente a los órganos. Sí, qué interesante resulta esta parte porque se tienen que conocer todos los ángulos, doctor. Ahora, abogado Sergio Cabañas, entiendo que en la investigación pues, es un abanico de posibles responsables. En medios de comunicación se habla mucho del responsable de la clínica, el dueño, Maximiano, de nombre, que está siendo ya buscado por las autoridades, pero entiendo que hay muchas personas que participan desde la parte médica hasta el proveedor. Yo no sé qué tanto tendría que abarcar la investigación, abogado. Tienes toda la razón. Efectivamente, aquí hay varios elementos y factores involucrados. Al final, recordar que lo único cierto y demostrado es que ha habido daños a la salud e incluso varias de ellas han terminado en muerte. Entonces, eso es lo que sí está acreditado por parte de las autoridades. Ahora, ¿quiénes son los responsables? Bueno, las muertes se dieron a la luz de una administración de sueros aparentemente vitaminados y aquí es donde ya empiezan a surgir las incógnitas, ¿no? ¿Quién suministró ese suero o quién suministró esa sustancia? Si viene y de origen como venía y se aplicó tal cual, entonces podría ser una cuestión que desde el propio fabricante, productor o compañía farmacéutica podría tener responsabilidad si es que tuviera una afectación de origen. Si por otra parte fue recibida por la clínica y ahí se hicieron alteraciones, adulteraciones o modificaciones a ese suero o esa sustancia, entonces ya estaríamos agregando otro elemento ahí de involucrar a las personas propias de la clínica, ¿no? Así como también al propietario de la misma, porque pues al final ese es el encargado de que se observe todas y cada una de las normativas que le aplican como clínica, como a los doctores que en ella trabajan y demás, ¿no? Entonces, en el tema de quién podría ser responsable de los daños, está desde el doctor, los médicos y enfermeras que estuvieron participando, incluso, les digo, todo lo que se comenta ahora es únicamente de lo que conocemos por redes sociales, pero de que podrían haberse reutilizado agujas e insumos, mangueras y demás, lo cual estaría afectándolas con bacterias y otro tipo de cosas. Entonces, no sabemos y por hoy yo creo que todas deben ser parte de la investigación, ¿no?
Sí, por supuesto, ahí tendremos que ir dando seguimiento a los resultados que arroje el trabajo, en este caso de la Fiscalía. Ahora, doctor Sebastián Arana, si alguien que nos está viendo ha recibido un tratamiento de este tipo o quizás lo vaya a recibir, ¿qué señales de alerta tendría que tomar en cuenta si es que está presentando algún tipo de síntoma y demás? La intención no es generar ninguna psicosis y demás, solamente que tengan presente cuándo tendrían que acudir de regreso al médico y demás. Creo que más que preguntarles o explicarles qué pueden sentir, creo que el mensaje ideal sería tratar de prevenirles de hacer uso de la vía intravenosa en establecimientos o en lugares donde no se tienen las medidas elementales de control de calidad. O sea, es muy importante explicar que la vía intravenosa requiere de un ambiente médico formal, desde un hospital, una sala de urgencias, una clínica que tenga pues todos los controles de calidad que desde Secretaría de Salud se establecen para poder hacer este tipo de aplicaciones. Empezando por ahí es donde podemos tomar una decisión correcta. Si no se cumplen esas condiciones, mejor no hacerlo. Y si ya se hizo, lo que tenemos que vigilar pues son datos muy elementales. Si me siento mareado, si me siento somnoliento, con sueño, si me siento agitado, con palpitaciones, o si vemos al familiar que se empieza a desvanecer, inmediatamente acudir a una sala de urgencias de un hospital para dar atención inmediata. Sí, supongo que no deben dejar pasar mucho tiempo y atender esto de inmediato, doctor. Ahora, Sergio Cabañas, abogado, ¿qué pueden hacer los familiares de las víctimas, los deudos o quienes están en una situación de estar graves y demás? ¿Qué vías legales deben tomar antes de que les gane el tiempo y sobre todo para que se pueda alcanzar un castigo para los responsables y demás? Por lo pronto, está el darle seguimiento a las carpetas de investigación que la propia Fiscalía, entiendo, ya comenzó, ya abrió esas carpetas, porque desde luego ha habido muertes. Entonces, y si no lo ha hecho, los propios deudos o familiares afectados, o incluso si hay supervivientes a esto, pueden iniciar denuncias en contra de quien resulte responsable. Eso es por la parte penal. Por la parte civil, como comentaba yo antes, también están los juicios para reclamar la responsabilidad civil de los responsables, en donde se exige, porque recordar que lo penal tiene una consecuencia sancionatoria en el caso de que quien resulte responsable cumpla una pena privativa de libertad en la mayoría de los casos, o una sanción económica, pero esa sanción económica no es a favor de la víctima, ¿no? Entonces, la responsabilidad civil, cuando hay una condena a favor, lo que sí tiene como consecuencia es una reparación del daño. Hay reparación del daño material. Aquí, evidentemente, hubo daños materiales. Los daños materiales, unos de carácter económico, los tratamientos, el costo que ha tenido tanto los gastos mortuorios para el caso de las víctimas que fallecieron lamentablemente, como los gastos hospitalarios para los que siguen ahorita en tratamiento, a lo mejor en urgencias y demás, que tienen una consecuencia económica. Pero también está la reparación del daño. Hay otra que es el daño moral, ¿no? La afectación psicológica de haber sufrido esta consecuencia, tanto como familiar directo o como la víctima, si en el caso de las que sobreviven, y podían llegar a tener una afectación futura. Y esa reparación del daño moral también tiene una cuantificación económica. Entonces, esas son las dos vías principales que tienen a su alcance. Y sobre todo, entiendo, doctor, no dejar pasar tanto tiempo. Sabemos, ¿no?, que la están pasando mal, pero siempre la parte legal debe ser atendida. Y vuelvo con usted, doctor Sebastián. A ver, a mí, ¿sabe qué me llamaba la atención? Es que no solo es el acudir a un establecimiento que tenga los permisos y que se vea bien, que esté higiénico. Me llama la atención que en algunos casos iban a las casas, enfermeras, y les suministraban estos sueros. Yo no sé de qué tamaño puede ser el exceso de confianza de algunos pacientes, doctor. Sí, desafortunadamente a veces la falta de información es la que viene causando las tragedias. Si bien durante muchos años se ha visto como algo inofensivo el que tienes un paciente que pudiera requerir algún medicamento y que un personal de enfermería lo pueda administrar en domicilio, siempre tendrá un riesgo, porque la idea original
del uso de la vía parenteral, de la vía que es fuera de la vía oral, que pueden ser venas de los brazos hasta el cuello. Es una vía que se tiene diseñada para el uso hospitalario o prehospitalario, con un control de seguridad muy importante, como ahorita bien decía el licenciado, desde el proveedor que provee al hospital del medicamento, fármaco o sustancia, que tenga sellos, que tenga certificaciones tanto en su planta como en su traslado, hasta todo el cuidado que se le da a cada una de las sustancias que se usan en un hospital. Ujú. Cuando salimos del hospital, esos candados pueden verse afectados y ser un riesgo importante. En todos los casos, doctor, ¿es la misma causa de muerte al final o varía de acuerdo a cantidades de suero o qué sé yo? Aquí depende mucho del origen de la complicación. A lo que tenemos de información, como bien decía ahorita el abogado, pues tenemos información más de rumores de redes sociales que de un dictamen pericial concreto. Entonces, es difícil poder saber cuando pasa una complicación por qué la causa, pero aparentemente por el mecanismo de rapidez con el que han pasado estas tragedias, pareciera todo inclinarse hacia una contaminación, que puede haber sido una contaminación desde el proceso de manufactura, dependiendo de quién fue el proveedor y qué tan buen proveedor es de fármacos, hasta en la manipulación dentro del establecimiento. Entonces es muy complejo de poder saber con certeza hasta al día de hoy. Muy bien, gracias doctor. Bueno, pues estamos llegando ya a la parte final de esta charla. Antes, abogado Sergio Cabañas, me gustaría abordar un poquito en términos generales, ¿el marco legal para este tipo de casos realmente protege a los pacientes o desde su punto de vista tendría que reforzarse algo por ahí pues para que no queden desamparados y demás? No, definitivamente creo que con el marco legal con que se cuenta, de hecho, comentar que esta parte de responsabilidad civil de la que hemos estado hablando está regulada en las codificaciones civiles de cada estado. De hecho, puede ser que cada estado tenga normativas distintas, aunque en lo general en la República coinciden en eso. Entonces, hay una buena regulación, hay una buena forma de que las víctimas y sus deudos reclamen los derechos, en este caso, como comentábamos, por la parte de la reparación, tanto del daño material como el moral, y también por la vía penal a través de los delitos que se puedan perseguir y castigar, ¿no? Tanto de oficio como los que inicia la propia fiscalía, como los que pueden ser de querella por parte de las familiares afectados. Entonces creo que en este caso sí hay buena protección. También están las cuestiones regulatorias de las autoridades como COFEPRIS, ¿no? Incluso la Procuraduría Federal del Consumidor para quejarse también hasta como consumidores, ¿no? Pues ahí tendrá que hacer un gran trabajo de entrada la Fiscalía y todas las dependencias que estén involucradas, porque vaya que este caso ha impactado, pero sobre todo se deben prevenir algunas situaciones similares. En fin, llegamos al final de esta plática. Antes de irnos, doctor Sebastián Arana, una dinámica así muy breve, a ver si no está complicado. En una sola palabra, doctor, ¿cómo definiría este caso que se ha vivido en Sonora? En una palabra, por favor. Desinformación. Desinformación. Muchas gracias. Abogado, en una palabra, ¿cómo lo definiría? Tragedia. Tragedia. Una tragedia en medio de la desinformación o la desinformación que llevó a una tragedia. Podría ser el titular de este episodio, pues que nos ha llevado a reflexionar sobre todo para cómo prevenirlo. Yo les agradezco a ambos, muchísimas gracias, así estamos llegando al final de este episodio que sin duda será viral. Gracias al doctor Sebastián Arana, experto en cirugía bariátrica. Doctor, le agradecemos mucho, le envío un abrazo. Ustedes, gracias. También muchísimas gracias al abogado Sergio Cabañas, especialista en litigio civil, mercantil y administrativo. Gracias, abogado. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a ustedes que llegaron al final de este episodio que sin duda será viral. Qué cosa tan complicada, 8 personas que han perdido la vida, 8 muertes que pues lamentamos mucho que se pudieron haber evitado si las autoridades, todas las que están involucradas,
hubieran hecho su trabajo en verificar la clínica, en verificar a los proveedores y demás. Así que sirva esto como una alerta y una lección para quienes han considerado utilizar algún tratamiento de este tipo que muchas veces se ponen de moda a través de las redes sociales y demás. Muchas gracias, espero que compartan este video, que nos dejen un comentario, sobre todo para que llegue a más personas y antes de tomar una decisión lo piensen 2 veces. Yo soy Juan Rivas, esto es Será Viral, pásenla bien por favor.